exposición. Acto seguido en el programa vamos a recibir la conferencia denominada Escucha y Empatía como Estrategia para Alcanzar Acuerdos en el Proceso Restaurativo. La expositora a cargo será la señora Rosa María Abdenur Granados. La señora Abdenur es doctora cum laude en Derecho, fundadora y directora de la primera Casa de Justicia del país y del primer curso RAC en Educación Superior. Además, es conciliadora en ejercicio con más de 20 años de experiencia. Doña Rosa, el espacio es suyo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan desde aquí, del auditorio Pablo Casafón del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y los que nos están siguiendo por el canal de Facebook del Colegio de Abogados. Les puede parecer un poco extraño el tema de la charla o conferencia que me han pedido, un poco ajena tal vez al derecho, pero no lo es en absoluto. Lo decía Carlos, que siempre impresiona su capacidad de, no solo el conocimiento que tiene, sino la capacidad de docencia que tiene para explicar las cosas. Carlos lo decía ahora hace un momento, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto poder implementar los principios, los valores que establece el artículo 5 de la Ley de Justicia Restaurativa, la inclusión, la solidaridad, la comprensión, la comunicación? ¿Por qué nos cuesta tanto, no? ¿Qué es lo que hace efectivo un facilitador en una reunión restaurativa? ¿Qué es lo que hace efectivo a un abogado litigante que asiste o asesora a una parte ofensora o víctima en una reunión restaurativa? En general, en cualquier ámbito, ¿no? Pero lo estamos refiriendo ahora al ámbito de la justicia restaurativa, ¿no? El conocimiento de la normativa aplicable no es suficiente, o sea, decirle a los jueces penales, que son los que hacen la función de facilitadores de una reunión restaurativa, estúdiense la ley de justicia restaurativa y los fundamentos, eso no es suficiente. Hay estudios que han hecho la ABA, la Barra de Abogados Federal de los Estados Unidos, estudios que se han hecho en Inglaterra, el estudio Kiefer, estudios que ha hecho la AAA norteamericana, que es la Asociación Americana de Arbitraje, pero que tiene una división de mediación, y le han preguntado a abogados litigantes y a usuarios de los servicios qué es lo que hace exitoso a un mediador, a una mediación, qué es lo que hace exitoso a un facilitador de una reunión restaurativa. Y el 8% de los encuestados contestaron que lo hace exitoso es el conocimiento de la ley. Por supuesto que es importantísimo tener conocimiento de la ley que se va a aplicar, qué es y cómo se regulan las situaciones de hecho que van a ser objeto, en este caso, de una reunión restaurativa. Pero el 67% de los encuestados respondieron que lo que hace exitoso a un proceso y a un facilitador o un mediador es la capacidad de generar rapport con las partes, es decir, generar una conexión a través de una adecuada comunicación verbal, no verbal y paraverbal, la capacidad de generar confianza en las partes, la capacidad de persuasión para que la gente negocie. Eso es lo que hace exitoso a un proceso y a un facilitador o a un mediador. Por lo tanto, tenemos que ir. Es muy importante la formación que debe ser necesaria del facilitador, las herramientas necesarias que tienen que ir más allá de la ley, de lo que Lewelyn llamaba las reglas de papel, la norma positiva o la regulación. Y por eso vamos a hablar un poco de empatía y asertividad y técnicas que son importantes, que sean conocidas por los facilitadores de las reuniones restaurativas, pero también por los abogados litigantes que asistan a las partes en una reunión restaurativa. Este esquema es lo que se llama el modelo del iceberg, porque en todos los procesos de conflicto las partes tienen o llegan
con una posición determinada, lo que yo quiero. En los procesos judiciales ordinarios o tradicionales, procesos adjudicativos como el arbitraje, donde el tercero es el que resuelve el conflicto de las partes, es muy común que las personas se queden a nivel de la posición de las partes. Recuerdo una vez en una conferencia que don Luis Paulino Mora, paz descanse, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, él contaba con mucho pesar una anécdota que le había pasado cuando era alcalde en Alajuela. Pues había un asunto de los tantos que tenía que resolver, lo que son ahora juzgados contravencionales, de un conflicto que había entre dos vecinos por el ruido que hacía un perro que tenía uno de los vecinos, un pastor alemán que ladraba todo el día. El vecino estaba harto, no solo le tenía pánico al perro, sino que no podía dormir, no podía descansar. Le había dicho varias veces al vecino, más bien eso le molestaba al vecino y había escalado el conflicto, y entonces decidió denunciarlo. Durante el proceso contravencional, pues el vecino reconoció, sí, es mi perro y ladra todo el día, le impusieron una multa, se fueron para la casa y don Luis Paulino relataba que él pensaba se resolvió el conflicto. Por supuesto el perro no sabía que había sido objeto de un proceso, el perro siguió ladrando, probablemente el dueño le dijo que lo asusaba más para que ladrara más, estaba mucho más molesto con su vecino porque se había atrevido a denunciarlo. Y el otro, pues harto, lo que hizo fue un día, llegó y le tocó la puerta a su vecino, abrió, le pegó un tiro en medio de los ojos y lo mató. El señor huyó del país, creo que nunca fue juzgado, y don Luis Paulino contaba que cuando él leía eso en el periódico, él se puso a llorar, porque él pensó que el conflicto se había resuelto. Pero a ese nivel del proceso judicial ordinario tradicional, los juzgadores o la persona juzgadora se quedan a nivel de la posición de las partes. En los procesos alternativos, que se llaman alternativos porque son otras formas de resolver los conflictos diferentes al proceso judicial ordinario, ese tercero que interviene con las partes pero que no resuelve su conflicto, como el facilitador de una reunión restaurativa, debe buscar qué es lo que está debajo del iceberg. Lo que vemos es la punta, lo que sobresale del agua, cuáles son los intereses, las preocupaciones, las necesidades, las querencias de las partes. Y eso lo debe favorecer un proceso de mediación o conciliación o un proceso restaurativo. Pero el facilitador del proceso restaurativo tiene que saber hacer eso. ¿Y cómo hago yo para indagar y para averiguar? Se dice, bueno, a través de preguntas, pero hay que saber preguntar y qué preguntar. Les voy a poner un ejemplo que ocurrió en una casa de justicia fuera de San José. Una casa de justicia es un centro de resolución alternativa de conflictos autorizado por el Ministerio de Justicia y Paz a través de la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos, es decir, es un centro RAC extrajudicial. La única diferencia que tiene con los otros centros RAC extrajudiciales es que en las casas de justicia no se cobra por los servicios. En esta Casa de Justicia todavía utilizan el sistema de la comediación, es decir, que están dos mediadores en un proceso de familia, un divorcio por mutuo consentimiento, estaba mediador y mediadora. La señora comienza a llorar, al punto que ya era como la chilindrina, la pobre señora, llorando, y la mediadora, mujer, se levantó, se colocó detrás de la señora, le puso las manos sobre los hombros y le dijo, desahóguese. Tranquila, yo estoy aquí. Uno podría pensar, por supuesto no hay duda, que la señora mediadora hizo eso con toda la buena intención, pensando que lo que estaba haciendo estaba bien. Podríamos opinar, lo que la intuición nos dice, que eso produjo darle apoyo a la persona, que la persona se sintiera mejor, que se sintiera acompañada o acuerpada y sobre todo por otra mujer, y que eso hubiera permitido que la señora se calmara y que la sesión o audiencia de mediación pudiera continuar. Pero fue todo lo contrario. El señor lo que hizo fue, tomó la libreta que tenía sobre la mesa, se levantó y se fue. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Este señor lo que percibió fue una absoluta parcialidad de la mediadora.
O sea que si estamos en un proceso restaurativo, está el facilitador atendiendo a las partes y una de las partes se pone a llorar, no hay que hacer lo que hizo esa señora mediadora, que repito que sin duda lo habrá hecho con toda la buena intención, pero eso no es lo que tenemos que hacer. Por eso es muy importante ir más allá de la letra de la ley y capacitar a las personas en todos los aportes que la psicología social y las neurociencias pueden proveernos, porque somos bestias emocionales. Daniel Kahneman, que es un psicólogo norteamericano, premio Nobel de Economía, a través de una serie de estudios que hizo, él concluyó que las personas somos bestias emocionales. Estamos preparados para el conflicto, para confrontar. La principal función que cumple el cerebro humano, taller que se dio aquí en una universidad con un profesor de la Universidad de Haifa de Israel, habíamos unas 50 personas, 49 terapeutas familiares, psicólogos y psiquiatras y yo, y preguntaron que qué hacía un abogado ahí, ¿no? Pero era un taller sobre el comportamiento humano y me interesó pues por el trabajo que hacemos en los centros extrajudiciales a través de la mediación y la conciliación. Y el señor preguntó cuál es la principal función que cumple el cerebro humano. Yo de matona levanté la mano de primera y dije, pensar. Dice, no, la principal función que cumple el cerebro humano es defendernos de amenazas externas. Estamos preparados, no pensamos, no sentimos, reaccionamos automáticamente. Es instinto de conservación. Ante una amenaza externa, lo que hacemos es o luchar, huir o nos quedamos tiesos del susto. Pero funciona exactamente igual en amenazas emocionales. Eso es lo que ocurre cuando se está, por ejemplo, en una reunión restaurativa, una de las partes le dice a la otra algo, o mi propuesta, ¿cómo que la propuesta es esa? ¿De qué está hablando? No, si usted no tiene razón, si la razón la tengo yo. No pensamos, no sentimos, reaccionamos instintivamente. Pero podemos educar a nuestro cerebro para establecer un gap, un espacio entre el estímulo y la reacción y aprender a responder. Pero no es fácil. Como dice Daniel Goleman, el que publicó el libro sobre inteligencia emocional, si hay una lucha entre tu cerebro reactivo y tu cerebro ejecutivo, el CEO del cerebro, va a ganar el primero, porque está preparado para reaccionar. Una vez, de una de las abogadas que había llevado el curso de formación de mediadores, conciliadores y negociadores, que trabajaba en ese entonces en la Oficina de Atención Civil a la Víctima del Poder Judicial, me llamó toda orgullosa y me dijo, profe, un día de estos le dio un secuestro amigdalar a la jefa. Es algo así, en términos coloquiales, se le metió el chuque. Es decir, se dejó llevar por las amígdalas cerebrales que tienen forma como de una almendra, tenemos una en cada hemisferio del cerebro, están escaneando constantemente el exterior y en cuanto detectan lo que para cada persona puede ser una amenaza, reacciona. El tálamo le manda una señal en un nanosegundo a la amígdala cerebral, se ponen en funcionamiento todos los sistemas del cuerpo, la sangre se nos va a las extremidades por si tenemos que luchar, huir o salir corriendo, se nos dilatan las pupilas, se nos corta la digestión, se nos acelera el pulso, los latidos del corazón, estamos preparados para defendernos, sean amenazas físicas o sean amenazas emocionales. Ella consultó con las dos psicólogas que había en el departamento, no sabían de qué estaba hablando ella, y me dice, y yo pude abordar el asunto con la jefa. Me siento muy orgullosa de haber podido, porque soy abogada, no soy psicóloga, de haber podido hacer eso. Todos esos conocimientos deberían tenerlo no solo los jueces penales, todos los funcionarios judiciales, todos los abogados litigantes, todas las personas, porque somos bestias emocionales y tenemos que saber qué hacer en esos casos, porque lo que hace que la gente llegue a acuerdos, repito, no es el conocimiento que se tenga de la ley, es importantísimo, por supuesto, pero no es suficiente, ni es lo más importante que tiene que haber. Por ejemplo, aquí se supone que están en una reunión restaurativa y una parte le pregunta a la otra, la víctima, ¿por qué me escogió a mí?
O sea, ¿por qué me escogió a mí para asaltarme o para causarme el daño? Es decir, son cosas a las que no estamos acostumbrados, digamos, a ver, porque es entendible, pero no justificable, que un juez penal que está acostumbrado a decidir, cuando de pronto le dicen usted va a ser conciliador o va a ser facilitador de una reunión restaurativa, tiene que cambiar el chip, ¿no? Porque cuando está en esa función de facilitador o de conciliador, no es juez, es facilitador de una reunión restaurativa o es conciliador. Y por lo tanto debe saber que no resuelve el conflicto de las partes, las asiste, sí controla la legalidad de los posibles acuerdos de las partes. No es una función fácil, pero una vez que se aprende a hacerla, es muy satisfactoria el poder realizarla o llevarla a cabo. Tenemos lo que la doctrina llama flautulencia mental. Tenemos muchas barreras mentales. Repito, lo decía ahora Carlos, ¿por qué nos cuesta tanto? Por ejemplo, el tema, ese valor de la comunicación, la solidaridad, la inclusión, ¿por qué cuesta tanto aplicarlo? Porque no se nos enseña a hacerlo. Se puede hacer, no se nos enseña. Hay mucho diálogo, mucha cuestión. ¿Qué hace usted si usted está en una reunión restaurativa y una de las partes le grita a la otra o le grita a usted? O si una parte hace, usted no puede pretender decirle a las partes, mire, ustedes son mayores de edad, o en el caso de menores en penal juvenil, pero ustedes son personas que deben entender que ustedes han aceptado voluntariamente participar en esta reunión restaurativa, entonces les voy a pedir, no podemos permitir una palabra más alta que la otra, no podemos permitir tampoco ningún disturbio. Peor todavía si se les dice a las partes, se prohíbe enojarse, se prohíbe levantar la voz, y si alguien dice, no, pero es que yo no estoy... por favor, les dije que eso no. O alguien se pone a llorar, no, aquí no se llora, mujeres al poder, no debemos hacer eso, pero es lo que la intuición nos dice. Por eso Bill Eadie, que es un mediador, terapeuta familiar y abogado norteamericano, él dice, tenemos que actuar contraintuitivamente, contra lo que nos dice la intuición. Si alguien se enoja, tenemos que permitir ese ventilar, ese derecho a que las personas digan lo que sienten y lo que piensan, y ayudarles a través de la regulación de sus emociones. Las emociones no se pueden ocultar. ¿Cuántas veces no hemos oído en el campo del derecho? Abogados, litigantes, jueces, las emociones se dejan en la puerta. Es imposible, somos seres emocionales. Kahneman demostró que por lo menos el 97% de las decisiones que los seres humanos adoptamos están influidas por nuestro cerebro emocional. No somos seres totalmente racionales. Y si tomamos en cuenta además que cuando las personas están abordando un conflicto que tienen, es posible que esa capacidad del uso de su cerebro ejecutivo esté más reducida porque está envuelta en un conflicto con otra persona, debemos saber cómo atender ese tipo de situaciones. No se trata de hacer magia, por supuesto, por eso es algo que tiene que ser aprendido y que se puede aprender. Creemos comunidades sanas, como decía ahora al final Carlos, donde las personas puedan vivir en un ambiente seguro, sabiendo que conflictos va a haber siempre, porque es parte natural a la vida del ser humano, pero tenemos que aprender que hay formas constructivas de abordar los conflictos. Recuerdo una mediación que hubo el año pasado, principios de año. Primero se acercaron aquí al centro del Colegio de Abogados 4 abogados, de los abogados VIP, digámoslo así, que tienen ya muchísimos años y considerados muy buenos abogados, y querían saber qué era eso de la conciliación. Se les explicó, incluso uno de ellos dijo, bueno, son muchas partes las que están involucradas, hay unos 11 procesos judiciales en materia penal, comercial, que están pendientes de resolución. Yo tengo algunas ideas de un posible acuerdo, y le digo, ¿por qué no se lo dice a los otros? ¿Se los puedo decir? Sí, ¿por qué no? Se los puede mandar por correo. No pasa nada, ¿no? Porque va a pasar algo. Se pueden reunir en la oficina de alguno, en una mesa de comida.
¿Podemos hacer? Claro que sí, ¿por qué no lo van a poder hacer? Estuvieron 2 meses trabajando en un posible acuerdo, hasta que ya entendieron que estaban listos. Se hizo el proceso, la audiencia de mediación, era un acuerdo de unas 57 páginas, y dijeron, requerimos que nos impriman uno, lo escaneamos, porque nos están esperando en el Ministerio Público. Después de 3 o 4 meses, llamaron al centro para comentar, logramos archivar las 11 causas judiciales que estaban pendientes y que tenían más de 10 años pendientes en el sistema judicial. Qué bonito. El día de la audiencia yo felicité a los abogados y uno de los abogados me dijo, no, hay que felicitar a los clientes. Le digo, no, a ustedes, porque si ustedes no hubieran promovido entre sus clientes el uso de medios o remedios como la conciliación, no estuvieran ahora celebrando, porque es una cuestión de celebrar. Mi hija me dice que es una polada que yo felicite a los abogados, pero como no es común encontrar abogados negociadores, pues cuando yo me los encuentro, pues yo los felicito, porque es una cuestión de felicitar, ¿no? Hay un pendiente en las escuelas de derecho, tenemos 26 escuelas de derecho y en menos del 6% se enseñan sobre medios alternativos de resolución de conflictos. Yo he insistido aquí en el Colegio de Abogados que en el examen de incorporación incluyan el RAC y verán como todas las escuelas de derecho corren a poner entonces el RAC en sus planes de estudio. A mí me correspondió fundar la primera casa de justicia en el país cuando yo trabajaba en la Universidad Latina de Costa Rica, en la sede de San Pedro. En el año 99 me fue a visitar el primer director de la DINARAC, don Randall Arias, con el entonces secretario general de la Corte, don Hernando París, porque andaban buscando aliados en municipalidades o universidades del sector de Montes de Oca, considerado de los más peligrosos en el país, para instalar una casa de justicia. Me gustó la idea, se la propusimos al presidente de la universidad, concursamos y se instaló la primera casa de justicia que inició labores el 1 de marzo del año 2000. En los primeros casos que nosotros empezamos a recibir, yo me di cuenta que el conocimiento legal era insuficiente para ayudar a la gente a resolver sus conflictos. Muchas de las veces yo solicitaba ayuda a la escuela, a la Facultad de Psicología de la universidad, que siempre hubo el decano o algún profesor que nos prestó ayuda. Recuerdo un caso de una señora que llegó y dijo, yo necesito que mi pareja, ya estamos separados, pero que me ayude con la manutención de los 6 hijos que tuvimos en común. El señor, una persona extranjera, vivía en Punta Arenas en ese momento y vivía de hacer collares con conchas de mar. A veces tenía, a veces no tenía. Se le llamó, se le dijo, el señor accedió a reunirse con la señora y en media mediación el señor se pone a llorar. Y dice, es que ella tiene que volver conmigo, porque la Biblia dice que la mujer tiene que estar debajo del zapato del hombre. ¿Qué hace usted en ese caso? ¿Le digo dónde ha leído semejante burrada? ¿O le digo, tiene razón don fulanito, doña fulanita, según las creencias que uno tiene? ¿O me molesto y suspendo la audiencia? Ninguna de esas 3 cosas tengo que hacer. Puedo recurrir a hacer lo que se llama un caucus, que es una reunión separada con las partes. Pero tengo que saber qué hacer en esa reunión separada. Puedo utilizar lo que se llama el affect labeling o reflejo emocional, que lo ideó un mediador norteamericano, creador del proyecto Prisión, para enseñar a las mujeres de la cárcel más peligrosa del mundo, que está en el estado de California, donde hay mujeres condenadas a muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo palabra, que escribieron a varios abogados en el estado de California pidiendo ayuda porque no tenían ahí nada que perder y la convivencia era insostenible. Y él creó con otros abogados, se convirtió en mediador y crearon el proyecto Prisión, y él dice, si hemos podido ayudar a esas mujeres que se encuentran en esa situación tan crítica, ¿qué no pueden hacer? Ustedes, los jueces, los facilitadores de una reunión restaurativa en el sistema judicial, o los abogados litigantes, o en los centros de mediación, ¿qué no pueden hacer ustedes? Ese reflejo emocional es
en lugar de regañar a la persona, aquí hubo un caso de un abogado que fue denunciado por el cliente, lo contrata para que le lleve un proceso laboral, al abogado se le olvida, se le traspapelan las cosas y se le olvida presentar casación, el señor pierde el caso, el señor estaba muy molesto, el abogado estaba tan seguro que el señor hubiera ganado en casación el asunto ante la sala segunda, que le dice a su cliente: yo le doy 10 millones de colones de indemnización, pero no me denuncie. Pero pasan 2 años y el abogado no le había pagado un centavo. El señor se harta y viene y le presenta una denuncia en la fiscalía del colegio. En la audiencia de mediación el abogado llega media hora tarde. El señor ya estaba molesto. Habían quedado que le iba a traer una parte del dinero y se ponían de acuerdo cuándo le entregaba y cómo el resto del dinero. Llega tarde, no dice nada de por qué llega tarde y lo que le dice al señor es: qué pena, pero no le traje nada. Pero pensándolo bien, es que todo es culpa de mi secretaria, que ya la eché, porque ella me borraba los correos y me escondía las notificaciones. Eso no es problema del cliente si fuera cierto. ¿Qué hizo el señor? Se enojó. No, usted no tiene palabra, usted esto, usted lo otro. Imagínese que yo le hubiera... No, fulanito, así no. Es una persona mayor de edad, usted aceptó venir aquí voluntariamente, yo no puedo permitir. Usted tiene que saber controlarse. Me pude haber dicho, sí, como no es a usted a la que le deben los 10 millones de colones, tengo que validar las emociones de la gente. ¿Qué significa eso? No es darle la razón, es reconocer que tiene derecho a decir lo que siente. Y yo puedo utilizar lo que se llama el mensaje usted, en lugar de regañarlo, decirle: usted es un pachuco, ¿por qué habla así?, etcétera. Tenga respeto por el licenciado. Veo que usted está molesto, don fulanito, por lo que acaba de decir de tal y tal cosa. ¿Es así? Pues por supuesto que estoy molesto, ¿cómo no lo voy a estar? La persona se siente atendida. Pero esta técnica, que se llama microintervención, porque puede durar menos de 1 minuto, como dice Douglas Knoll, que fue el que la ideó, este creador del proyecto Prisión, la ciencia me da la razón, porque 2 años después, Jared Torre y Matthew Lieberman, 2 psicólogos norteamericanos de UCLA, de la Universidad de California, Los Ángeles, demostraron científicamente que etiquetar el afecto, es decir, las emociones que yo veo en las partes, tiene efectos calmantes. Nunca le digan a una persona enojada: cálmese. Porque una persona que está enojada no puede calmarse al segundo porque usted le diga que se calme, se va a enojar más. Pero está demostrado científicamente que ponerle palabras a las emociones que yo siento de las partes y me callo para que me realimenten, tiene efectos calmantes. La gente se siente atendida y demostrado con estudiantes de MBA a los que les dieron una solución de contraste y les pusieron unos electrodos para ver la actividad eléctrica en el cerebro, se someten a situaciones reactivas o les hacen ese reflejo emocional, inmediatamente las partes reactivas del cerebro se apagan y se enciende el córtex prefrontal, donde tenemos el cerebro ejecutivo o el CEO del cerebro, donde se procesa la información y se toman decisiones. Por supuesto, todos los sectores del cerebro están interconectados. Qué bonito saber de esas técnicas para poder utilizarlas. Pongamos el ejemplo de doña Eugenia la de Tigo, que digo la empresa y el nombre de la persona porque es Voz Populi, ¿ok? Cuando la señora, harta de que se le caía la señal de internet constantemente y eso atrasaba el cumplir con el trabajo con sus clientes, llama a la empresa Tigo y ya sabemos cómo se puso la señora. Le bajó la Biblia al que le contestó. No lo dejaba hablar. Cuando por fin el muchacho pudo hablar, ¿qué le dijo? Doña Eugenia, la culpa es suya. Es que usted lo que tenía que hacer es desconectar el módem en 1 minuto y conectarlo, y si no se le restablece la señal de internet, lo desconecta 5 minutos de la red, de la pared. ¿Qué es lo que le dijo? A mí que me importa. La culpa es una por tonta porque no sabe cómo se utiliza. ¿Cómo reaccionó doña Eugenia? Mira, para eso hijo de tal. O sea, se enojó más. ¿Qué diferencia si el empleado le hubiera dicho, le hubiera hecho validación emocional? Doña Eugenia, oigo que usted está muy molesta con la empresa Tigo por tal y razón. ¿Es así?
Aunque la señora le hubiera dicho, sí, pedazo de idiota, es lo que te estoy diciendo desde hace rato. Como dice Douglas Noll, aunque la gente conteste así, se siente atendida. No es cuestión de decirle, sí, yo le entiendo perfectamente. Eso siempre va seguido de un pero. Como cuando cualquiera de nosotros llama a una institución o empresa, no, yo le entiendo perfectamente, usted tiene razón, pero son políticas nuestras. No, pero no podemos hacer nada. No, pero es que así está establecido. Como dice Chris Voss, autor de un libro considerado actualmente uno de los mejores dentro de los 5 mejores libros de negociación, es un exagente del FBI. Él estuvo afincado en el estado de Nueva York y de los 25 años que fue agente del FBI, los últimos 15 años fue considerado el mejor agente del FBI en todos los Estados Unidos. En ese libro que se llama Rompe la barrera del no, él explica y dice, porque él lograba, trataba con psicópatas, asesinos en serie, asaltabancos, tostados del disco, como un día oía un taxista, yo en el taxi le iba hablando con un compañero, no, es que la doña quiere que vuelva con ella, pero es que está tostada del disco. Después me dijo, ¿usted o yo? Le digo, sí, porque voy aquí con usted. Es que me pega. Bueno, no sé qué decirle, ¿no? Con ese tipo de personas trataba Chris Voss. Y él decía, yo podía durar 2 horas, 3 horas, 6 horas, pero al final abrían la puerta. Yo lo que usaba, decía él, o dice él, era mi voz de DJ nocturno. Una voz calmada. No, aquí está la policía, abra la puerta. No van a salir, por supuesto. Y él les decía, ¿cómo te llamas? Paul, ¿crees que si te digo que salgas, va a estar aquí la policía y te va a llevar detenido y no quieres eso? Por supuesto que no. Cuéntame, ¿qué te pasa? Eso es empatía. Lo que él usaba era la empatía táctica. Y él dice, si yo lo usaba con este tipo de personas, ¿qué no puede lograr usted en una negociación o un facilitador de una reunión restaurativa? Por ejemplo, ¿no? Y él decía, nunca dígale a la gente, no, te entiendo perfectamente. Primero usted se está parcializando y usted no está ahí para darle la razón a ninguna de las partes. Entonces hay que saber qué decir y cómo decirlo, hay que enculturizarse, porque el mismo facilitador de la reunión restaurativa es una bestia emocional. Menos porque no es el que tiene el conflicto, sino que son las partes. Pero hay que saber cómo hacerlo. Por eso cuando se oye hablar de la empatía, la asertividad, bueno, eso de póngase en los zapatos del otro. ¿Cómo me pongo en los zapatos del otro? La empatía es muy sencillo, es escuchar atentamente prestando atención para entender. No es necesariamente estar de acuerdo, no es dar afecto, no es dar apapacho, como hizo esa señora mediadora con toda buena voluntad. Desahógese, no se preocupe, yo estoy aquí con usted. No es eso. Si usted es terapeuta o psicólogo y está solo con su cliente paciente, está bien que haga eso, que es lo que distingue a Virginia Satir, una de las 3 mejores terapeutas familiares en Estados Unidos. Pero cuando usted está como mediador o facilitador de una reunión restaurativa con las partes, usted no debe hacer eso. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Por eso cuando estaba en Casa de Justicia de la U Latina, para la gran reforma curricular que se puso en vigencia a partir de enero del 2002, yo le propuse al presidente de la universidad crear un curso para estudiantes de Derecho de Psicología Aplicada. Es poquito, pero peor es nada, como dicen, ¿no? Costó convencerles, pero se hizo y fue aprobado por el CONESUB. Es un curso obligatorio en el plan de estudios de la Escuela de Derecho. El decano de la Facultad de Psicología me dijo, ¿qué quiere usted que sepan los estudiantes de Derecho de Psicología? Bueno, yo le describí en aquel momento. Ahora se está en un proceso de actualización del programa, incluir las neurociencias. O sea, ¿cómo es posible que eso no sea parte de las currículas de las escuelas de Derecho? La psicología social trata de cómo sienten, piensan y se comportan las personas. ¿Acaso los facilitadores de las reuniones restaurativas, en general, funcionario judicial, no tiene que tratar con eso? Los abogados litigantes.
Las neurociencias que estudian el sistema nervioso, el funcionamiento del cerebro, cómo percibimos las cosas, cómo procesamos la información, la contrastamos con otra que tenemos en el cerebro para crear la toma de decisiones y comportarnos. ¿Acaso no tenemos que ver con eso? Entonces eso de que se le diga a una parte, bueno, mire, es que yo quiero explicar cómo... No, eso no me interesa, limítese a los hechos. Eso no está bien. Eso es esa falta de enculturación de esos principios, como la comunicación. Ya sabemos, el lenguaje verbal es lo que se dice, el lenguaje no verbal es el lenguaje del cuerpo, la kinestesia, los gestos, ademanes, y el lenguaje paraverbal es el tono de voz, el volumen, la forma en que se dicen las cosas, el ritmo. Tiene que haber una coherencia entre los tres tipos de lenguaje. Sabemos los tres tipos de comunicación, el pasivo, el asertivo y el agresivo. Muy rápidamente, el pasivo no se atreve a decir las cosas, le cuesta mucho decir que no. El agresivo sí se atreve a decir las cosas, pero lo dice a lo bestia, invadiendo los derechos de los demás. El asertivo, cuando se le dice, mire, utilice lenguajes, que es el lenguaje asertivo, es decir lo que siento y lo que pienso con respeto. Primero mis derechos, pero los tuyos también. ¿Cómo hace un facilitador de una reunión restaurativa para expresarse de forma asertiva? Es decir, lo que siente y lo que piensa, pero de forma respetuosa. Que recibe usted un ataque verbal de alguna de las partes, no se lo tome personal, no se defienda, no reaccione, aprenda a responder. Pero tenemos que aprender a hacerlo, porque somos bestias emocionales. Entonces, lo más fácil es reaccionar. ¿Cómo respondo asertivamente? Todo eso, repito, es aprendible. Cuando se habla de escucha activa, ¿qué es escucha activa? Hemos oído hablar mucho de escucha activa, es la herramienta principal de la empatía. Si la empatía es prestar atención para entender, la escucha activa es hacer algo más que hacer contacto visual. Porque usted está así prestando atención, pero la persona que está hablando no sabe si usted le está prestando realmente atención. Activo es que yo haga algo para que el otro se dé cuenta que le estoy prestando atención. Pueden ser gestos. Puede ser lenguaje verbal. Ah, ok. ¿Y qué le contestaron? Porque estamos acostumbrados a escuchar para responder y no para entender. Eso es lo que pasa cuando una parte dice alguna cosa y la otra le interrumpe. Usted no tiene razón, lo que procede es tal y tal cosa. Nos cuesta mucho esa implementación de esos principios porque se requiere capacitación en otro sector que no sea exclusivamente el de la ley. Escuchar para entender, no para responder, los niveles de escucha que hay, nada de eso nos enseñan en las escuelas de derecho. Hay que reformar y promover un cambio en las currículas de las escuelas de derecho. No se considera importante. Si no se considera importante que de 26 escuelas de derecho hay como 5 que tienen algún programa o algún curso en el tema RAC o de resolución alternativa de conflictos. Estos son los 4 pasos que tiene, por ejemplo, la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, otro psicólogo norteamericano. Es parecido a los mensajes yo. En lugar de atacar a la otra persona, usted es un pachuco, tal por cual, no sé para qué nació, ni para qué me casé con usted, etcétera. Cuando usted me grita, yo me siento mal, porque me siento irrespetada. Y yo necesito sentirme respetada. Por lo tanto, quisiera que usted hiciera tal y tal cosa para que esto no se volviera a dar. Hay que aprender a hacerlo, porque estamos preparados para reaccionar. No se le puede decir a las partes, comuníquense de forma asertiva, sean empáticos, utilicen las herramientas de Rosenberg, pero sí el facilitador de la reunión restaurativa tiene que saber de eso para con el ejemplo enseñar y ayudar a las partes. ¿Okay? Es lo mismo, es un ejemplo. El porque se dice que es una de las 30 palabras más persuasivas del idioma castellano.
No sé si han oído el lenguaje chacal y el lenguaje jirafa. Rosenberg decía, haciendo un comparativo obviamente, ¿no? Las jirafas son animales compasivos, tienen un cuello muy largo, lo que les permite poder tener una visión más amplia, porque a las partes hay que enseñarles lo que se llama la toma de perspectiva. No es solo lo suyo, es lo del otro también. Lo mío primero, pero lo tuyo también. Son procesos colaborativos, los de justicia restaurativa, los de la mediación o conciliación. No son adversariales, como la doctrina llama los procesos judiciales tradicionales. Y yo siempre digo en los cursos, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué el proceso judicial tiene que ser una contienda? El proceso judicial tradicional. ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué no puede ser un proceso colaborativo? Cada uno de los abogados, pues sí, atiende a los intereses de su cliente, pero debe hacerlo a través de un ejercicio ético y de lealtad procesal. Sea abogado litigante en lo particular, sea fiscal auxiliar del Ministerio Público, sea defensor, todos, ¿no? O sea, ¿cómo cuesta? Yo digo que la comisión más importante del Colegio de Abogados es la comisión de ética y es la que menos pelota le dan. El ejercicio ético de la profesión. Yo prefiero un funcionario judicial que tenga ética, que los hay muchos, aunque sea una persona que tal vez le cueste un poco más, pero que se mantenga estudioso, que un funcionario que no tenga ética, por más inteligente o brillante que sea. Eso es un peligro. Eso es, como dice un abogado litigante, eso es terrorismo procesal. Ya no es ni temeridad, ¿verdad? Eso es terrorismo. Entonces, el lenguaje jirafa, pues es el lenguaje de la empatía, de la escucha activa. No es darle la razón a la otra persona, es tener la capacidad de prestarle atención simplemente para comprender su punto de vista. Luego yo puedo hablar y decirle, mire, no estoy de acuerdo por X o Y razón. Roger Fisher, el cofundador del modelo de negociación de la Universidad de Harvard, él era abogado, y él decía, siempre muestre respeto a su oponente. Permita que el otro hable primero y después habla usted. Es uno de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey, el quinto. La escucha activa empática. Para que Stephen Covey lo escogiera como uno de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Los 7 hábitos tienen que ver con el RAC, curiosamente. ¿Ok? La efectiva comunicación, que es la atribución isomórfica, por más extraño que suene. El isomorfismo es lo que tiene igual forma, similitudes, tener la misma estructura, no obstante diferencias en la composición, atribuirle el mismo sentido a las palabras y acciones del que habla como el que habla pretende, es entender. Entonces yo puedo utilizar, el facilitador puede utilizar el parafraseo. Cuando usted está diciendo tal y tal cosa, se refiere a tal y tal otra. Estoy preguntando para entender, no para llevarle la contraria ni para responder, que además el facilitador no tiene que ponerse en esa posición, ¿no? Porque es un medio entre las partes y tiene que tener esa imparcialidad y objetividad que es distinta a la de un juez. El juez se abstrae totalmente del objeto del proceso y de los sujetos. El facilitador de la reunión restaurativa se involucra con las partes, es multiparcial, porque sí se involucra con las partes, las ayuda, las acompaña en el proceso, pero de una manera objetiva, es decir, a las dos partes, ¿no? Pero eso tenemos que aprender a hacerlo. Aquí viene, bueno, cómo se puede hacer esto de la atribución isomórfica, ¿no? Las connotaciones, de poder entender la inteligencia cultural, poder entender las diferencias culturales, las formas de ser y de pensar de la otra persona. Ven cómo todo esto trasciende la ley de justicia restaurativa, ¿verdad? Va más allá de eso y es lo que hace eficiente a un facilitador, ¿no? Generar confianza, saber decodificar lo que quiere decir la persona, saber hacer preguntas. Permítame para poder entenderle mejor. Cuando usted dice tal cosa, ¿a qué se refiere? Estoy pidiendo clarificación. No estoy criticando, no estoy juzgando, porque es muy fácil decir aquello. Hay una psicopedagoga alemana, Barbara Bergam, que ella escribió un libro que se llama Cómo defenderse de ataques verbales.
y tiene 12 técnicas de cómo hacerlo. El aikido verbal, el aikido es un arte marcial de defensa, ideado por Morihei Ueshiba en el Japón, después de la guerra de Japón, y él dijo, no hay competiciones internacionales ni nacionales de aikido, lo que hay son demostraciones y perfeccionamiento de las técnicas, porque es un arte marcial de defensa. Luke Archer inventó el aikido verbal, cómo defenderme de ataques verbales, cómo establecer ese gap que pueden ser 3 segundos, aprender a detenernos para no reaccionar instintivamente en un nanosegundo, aunque estamos preparados para eso, porque repito, es instinto de conservación. Mostrar autoridad, por supuesto, porque si usted muestra debilidad, pues las partes se desconeja la sesión de justicia, la reunión restaurativa, pero con cordialidad. Lo dice el refrán, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Normalmente la doctrina dice que los abogados somos malos escuchadores, no se nos han enseñado herramientas de comunicación efectiva y de cómo incluso atender a un cliente o el facilitador atender a las emociones de las partes. ¿Cómo hago para ayudarles? Goleman lo dice muy sencillo, ¿no? Apréndase las competencias de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional para abogados, porque los jueces son abogados, obviamente, ¿no? Cómo tener la capacidad de la autoconciencia, de conocer y regular mis emociones y poder entender las de otros y mantener adecuadas relaciones interpersonales. La Universidad de Yale tiene un centro de inteligencia emocional para enseñar a las personas desde pequeños a regular, entender y regular su estado emocional. El proceso de la comunicación, recordemos que no es una mera transmisión de información, tanto la víctima como el ofensor necesitan decir, decía Carlos antes, la verdad real que se dice, o la verdad forense, ¿no? Esa verdad construida, artificiosa. Las partes necesitan la verdad, sobre todo la víctima, la verdad no del expediente, sino directamente de la persona ofensora. Pero si no son guiados por una persona adecuada, un día ayudando precisamente a Doris, hace años, iba a observar reuniones restaurativas en la unidad de Pavas. Un día, bueno, le decía al juez, yo voy a estar ahí en una esquinita, y un día me dice un juez, yo no me voy a quitar el saco ni la corbata. Yo no le estoy diciendo ni le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero más que se quite el saco o la corbata que les recomiendan, es la actitud que usted tenga. Porque puede estar sin saco y sin corbata y comportarse como un patán. Ahí el hábito hace el monje, decían, ¿no? Pero no es el hecho de que se quite el saco y la corbata, sino es porque mantenga una actitud, como hacía Chris Voss, este exagente del FBI, ¿no? Yo lo que usaba, dice él, es la empatía táctica. Fue considerado el mejor agente del FBI durante los últimos 15 años que estuvo ahí. ¿Cómo establezco una buena relación con las partes? Atender también a la comunicación efectiva a través del lenguaje corporal. Saber de lo que son las expresiones faciales, las microexpresiones. Conocer unos básicos del lenguaje corporal para poder atender adecuadamente, técnicas como el mirroring verbal, incluso el ofrecer a las partes algo de comer y de beber. Yo sé que es muy complicado para el Poder Judicial por temas presupuestarios, pero algunos de los jueces que han llevado los cursos, hay un juez de familia eminentemente conciliador, me dice, yo me compré un coffee maker y cuando tengo un caso complicado de esos que me tengo que sentar en el suelo con las partes y sacarle al señor los pelos de la señora de las manos y viceversa, y a la otra la corbata del señor porque se agarran, me voy ahí a Barrio Luján a comprar un quequito seco. La diferencia que hace eso no es solo porque el comer promueve la colaboración u ofrecer algo de beber. Es que recordemos que el cerebro humano ocupa el 2% de la masa corporal y sin embargo consume entre el 25 y el 30% de los niveles de glucosa
que consume o que produce el cuerpo humano. Eso significa que para que el cerebro humano esté preparado para la toma de decisiones, tiene que haber buenos niveles de glucosa en el cuerpo. No es que hay que ofrecerle a las partes un pozol con chancho y un Red Bull, ¿verdad? No hay que llegar a esos extremos, ¿no? Pero en los centros extrajudiciales se tiene. En la mesa hay refrescos, hay galletas, dulces, saladas. No cuesta nada tener un café. Nico Lenda, un psicólogo norteamericano experto en negociación, dice: produzca calor físico. Cuando las partes sostienen una bebida caliente y se produce calor físico, eso promueve la colaboración. Existe el modelo de la glucosa para la mediación, porque está demostrado que hay una correlación entre que la gente tenga buenos niveles de glucosa y negocie adecuadamente. Y el proceso de toma de decisiones consume mucha energía. ¿Ok? El contexto, el mostrar interés, pero un interés sincero por las partes, es que son tantos elementos que pueden facilitar y nos pueden ayudar no solo en el desempeño de la función del facilitador de la reunión restaurativa, sino también de, por supuesto, como personas, en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Esto sobre tiene que ver con el parafraseo que es cuando yo repito lo que dice la persona para entenderle. Cuando usted dijo que tal y tal cosa, se refería a tal y tal cosa. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba doña Dunia Chacón de jueza, materia penal, yo solía traer a los estudiantes de primer ingreso, al Poder Judicial, hacerles una visita guiada con el Departamento de Relaciones Públicas y terminábamos oyendo un pedacito de alguna audiencia penal. Ya no las que eran ahora las únicas orales en aquel entonces. Nos tocó una vez, estaba doña Dunia como jueza, y era un asunto, un homicidio que había ocurrido en la Reforma. Entonces a uno de los privados de libertad que estaba de testigo, ella le preguntó cómo era el occiso. Y el otro dijo: ¿el qué? El muerto. ¿Cómo era el muerto? Mira, mae, vieras qué mae más mae. Y ella lo parafraseó y le dijo: eso significa que era muy buena gente. No, hombre, era malísimo. Para entender, ¿no? Ahí estaban, los estudiantes se pasaban chicles y no sé qué, nos sacó después de un rato, ¿verdad? Porque estaban un poco indisciplinados los estudiantes, peor de chiquitos de escuela, ¿no? Pero a veces usamos técnicas sin saber qué son, y a veces usamos lo que la intuición nos dice de buena fe y no es necesariamente lo que tenemos que hacer. Capacidad de empatía, de comunicación efectiva, la asertividad, el saber, el manejo de emociones, eso es lo que hace efectiva a una audiencia, a una reunión restaurativa, y lo que hace que la gente llegue a acuerdos. Esa capacidad de que el facilitador, el juez penal, genere confianza en las partes. Y está demostrado con estudios. Eso es lo que hace que la gente se vea propicia y se vea persuadida. Los facilitadores de la reunión restaurativa tienen que saber de negociación, porque en la reunión restaurativa las partes negocian. No negocian con el juez, negocian entre ellas, pero el juez tiene que saber de negociación. ¿Ok? La empatía es una habilidad, la escucha activa es una herramienta, y el saber cómo llevar a cabo la escucha activa, pues definitivamente estas son herramientas útiles que se pueden utilizar en las reuniones restaurativas. Termino con esto de las preguntas restaurativas, son poderosas. Vean que la primera pregunta restaurativa que se le pregunta al ofensor, a fulanito de tal, no se le dice señor ofensor, eso es despectivo, don fulanito o doña menganita, es: ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Ustedes se han dado cuenta que esa pregunta es poderosa porque se cifra o se funda en el hecho, no en la persona. No es si fulanito es bueno o es malo,
no es estigmatizar, es adoptar la teoría de la vergüenza de una forma distinta. Como dijo este señor Ross Kelly, que se considera la primera persona que fue objeto de un proceso que inició con menores de edad en Ontario, en Canadá. Cuando él dice, claro, tenía 18 años en ese entonces, pero era menor de edad en Canadá, y él dice, el que se haya tramitado el caso en el que yo me vi involucrado a través de un programa que en ese entonces se le llamó de mediación penal, que hoy podemos decir de justicia restaurativa, y es un promotor de la justicia restaurativa, eso cambió mi vida. Pero hay que saber hacerlo. Y yo termino diciendo que no solo el facilitador de una reunión restaurativa, todos los jueces, los fiscales, los defensores, deberían, todos los abogados litigantes, conocer de estas herramientas. Eso mejoraría el desempeño que tenemos y, por supuesto, promover el uso de estos medios. El último informe de la política RAC del Poder Judicial muestra que se hacen, como dijo Carlos, ingentes esfuerzos, pero todavía estamos debiendo, ¿verdad? Menos del 6% de las causas que ingresan al Poder Judicial derivan en procesos RAC. Es muy poquito. Para eso está la reforma que propone el Poder Judicial. La semana pasada hubo una capacitación para crear el primer grupo o panel latinoamericano de mediadores para el Centro Internacional de Mediación Comercial Internacional en Singapur. Vinieron a dar la capacitación aquí y preguntaron qué está haciendo Costa Rica. Yo referí la propuesta de reforma que se gestó desde la Comisión RAC del Poder Judicial al 134 bis, aparte de darle rango de ley al Centro de Conciliación del Poder Judicial, es promover un mayor uso. El Poder Judicial costarricense se está distinguiendo por una forma sui generis de lo que se llama en la doctrina y en otros países la mediación mandatoria, porque aquí va a ser obligatorio para los jueces o la primera autoridad judicial que conozca de un asunto que ingrese al Poder Judicial, inmediatamente tiene que convocar a las partes a una sesión informativa para mostrarle las ventajas a la gente de abordar su asunto a través de alguno de los procesos RAC. Hay que capacitar a los funcionarios en ese sentido, pero bueno, se está caminando y el Poder Judicial está haciendo grandes esfuerzos en ese sentido. Muchas gracias.